Hola alumnos, espero se encuentren bien. Es un nuevo periodo, una nueva unidad y nuevos temas y contenidos en esta maravillosa materia de ciencias. Vamos a conocer temas como problemas ambientales, la deforestación, capa de ozono, calentamiento global y pérdida de la biodiversidad. Como una parte introductoria se nos presenta una serie de imágenes donde nos dice que debemos de identificar dichos problemas que nosotros encontramos en la comunidad y de igual manera los problemas ecológicos que nosotros identificamos. Hay que plantear ciertas posibles soluciones y hay que escribirlas, ¿verdad?, en su respectivo cuaderno. ¿Qué podemos observar acá? El mal manejo de los desechos sólidos, es decir, botar basura a la intemperie en un ambiente. Podemos observar algún cierto grado, ¿verdad?, de problemas en el aire, como lo que son incendios forestales y también problemas ecológicos ocasionados quizás por nuestro planeta Tierra de una manera natural, lo que se le denomina la geotérmica, ¿verdad?, que es donde el ser humano se provee de energía a través de gases que salen o que expulsa a nuestro planeta. ¿Pero qué será un problema ambiental? Son alteraciones que afectan de una manera negativa a la naturaleza y a la sociedad, por lo que estas están íntimamente interrelacionadas con las poblaciones. La población la vamos a entender como el número de organismos vivos de una misma especie. Entonces, los problemas ambientales afectan ya sea a la naturaleza y también a la sociedad, es decir, a los seres humanos, porque la sobreexplotación de recursos naturales, la destrucción de hábitat, en este caso puede ser un problema serio para la naturaleza, los organismos que viven en los bosques o en los ríos o en los lagos o inclusive en el mar. Aquí vemos, ¿verdad?, en la parte derecha un serio problema, lo cual es los agricultores tienen que quemar, ¿verdad?, ciertas, digámoslo así, plantas que ya están secas, pero realmente esto es un serio problema para el oxígeno, para el aire, y es una contaminación, ¿verdad?, del mismo. Los problemas ambientales con respecto a su lugar de origen se pueden dividir en dos grandes grupos. Los rurales son los ambientes de llanura, desierto y bosques, entre otros, donde se realizan predominantemente actividades primarias como la erosión de suelos, deforestación y áreas desalineras en los manglares. Se pierde, ¿verdad?, los nutrientes del suelo gracias a esta quema que se hace. Y los urbanos también, ¿verdad?, que son problemas bastante serios, están estrechamente ligados a las ciudades y se derivan de la sobrepoblación, la alta densidad del transporte, la demanda de determinados recursos como el agua potable, las actividades industriales y otros. Unos ejemplos pueden ser la contaminación del aire, el tratamiento de la basura, los desechos sólidos, lo que les estaba mencionando, y la contaminación por ruido. Los problemas urbanos se pueden dividir en distintas escalas. El local, que afectan espacios pequeños, un ejemplo de eso puede ser contaminación de un arroyo que atraviesa una comunidad. Regional, afectan espacios un poco más amplios. Un ejemplo de eso puede ser la desertificación de una zona. Y el global, que inciden en todo el planeta Tierra. Puede ser un ejemplo del casamiento de la capa de ozono. Y en la zona rural, aquí los problemas urbanos no solamente, ¿verdad?, es este local, sino que se dividen en zona rural y urbano según su ambiente, y es un problema ambiental. También se puede dividir según su escala, que puede ser local, regional y global. Eso ya se los he explicado. La deforestación, que es la tala desmedida de árboles, ¿verdad?, es un problema bastante serio porque hay deslizamientos de tierra, porque los árboles, las raíces retienen, ¿verdad?, estos suelos. Y también es la destrucción temporal o permanente de la población vegetal con fines agrícolas, es decir, para consumo humano, ya sea para madera o para crear viviendas. Entonces también son colonizaciones rurales, producción de leña y minería, entre otros. Las consecuencias de la deforestación: el incremento de la sedimentación de los ríos y reducción de la penetración de la luz solar, la erosión de los suelos y disminución de la fertilidad, la formación de desiertos y la pérdida de diversidad biológica, y el efecto invernadero, que es una causa natural, pero actualmente el ser humano, con su actuar en nuestro planeta, ha ido en incremento. A eso se le llama calentamiento global, un cambio climático de igual manera. La estratosfera es la capa que rodea al planeta y contiene la capa de ozono, la cual constituye una barrera protectora que absorbe parte de la radiación ultravioleta del Sol. Los principales causantes del adelgazamiento de esta capa son los llamados gases clorofluorocarbonos, los CFC,
Vamos a ver en la historia el agujero de la capa de ozono. El agujero de ozono en el año 1984, científicos de la British Antarctic Survey observaron una disminución del 40% del ozono en la estratosfera, desde la estación de Halley Bay en la Antártida. En septiembre del año 1987, en Montreal, se firmó un acuerdo con 47 naciones, conocido como el Protocolo de la Capa de Ozono o Protocolo de Montreal, donde se determinó que se debían congelar los niveles de producción de clorofluorocarbonos. Para el año 1996, 157 países habían firmado el Protocolo de Montreal. En 1998 se consideró que para las siguientes 2 décadas se podría comenzar a revertir el nivel de ozono en la Antártida. Actualmente se espera que para mediados del siglo se regrese a los niveles del año de la década de los 80, gracias a que el ozono tiene la capacidad de regenerarse. Bueno, y aquí tenemos algunas condiciones, ¿verdad?, que se producen los clorofluorocarbonos. Se descomponen en la estratosfera y liberan cloro, el cual ataca al ozono. Estos compuestos se encuentran en productos industriales como aerosoles, refrigerantes, espumas aislantes, disolventes. Otros compuestos son los salones, son los extintores de incendios, el bromuro de metilo, que son los plaguicidas, y el metilcloroformo, que son solventes en la industria. Calentamiento global. Bueno, ahí pueden ver la entrada de radiación al planeta Tierra. Luego lo que es el albedo planetario se encarga de reflejarla. Lastimosamente esos gases no permiten que se refleje y se quedan acá en el planeta, lo cual produce mayor índice de temperaturas en el planeta. Eso se le llama calentamiento global. El dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera, formando una capa más gruesa, atrapando el calor del sol y causando lo que se llama el calentamiento global o el calentamiento del planeta. El principal factor del calentamiento global es el efecto invernadero, producto de la actividad humana, como la quema de combustibles fósiles, es decir, la gasolina, que es un derivado del petróleo, y la producción de nuevos productos químicos. Y ahí podemos observar los gases que producen el efecto invernadero, la luz que se refleja y las industrias, ¿verdad? Es decir, el actuar o las actividades humanas y agrícolas. Bien, ahí estamos, ahí tenemos el ejemplo. Sigamos. El calentamiento global ha ocasionado un incremento de la temperatura en el planeta, lo cual ha ocasionado la reducción, ¿verdad?, de los casquetes polares y por ende el incremento del nivel del mar a causa del hielo del polo, ¿verdad?, de los polos. Aumento en la magnitud y frecuencia de las lluvias debido al incremento de la evaporación de los cuerpos de aguas superficiales. Es decir, estas aguas se mezclan con las aguas saladas, el mar, y de igual manera hay un incremento en este mar, y de igual manera hay cierta modificación en la presión atmosférica y de igual manera en la condición del ambiente, ¿verdad? Hay más tornados, huracanes más fuertes, más potentes, ciclones, etcétera, etcétera. Pérdida de nutrientes también es una consecuencia de esto, y la resequedad de los suelos debido a la evaporación afectando a la agricultura. Aumento en la temperatura de la superficie provocando un incremento en las enfermedades de nuestros pulmones, las respiratorias, nuestro corazón, las cardiovasculares, las infecciosas, causadas por mosquitos y plagas tropicales. Al aumentar la temperatura, desde luego, estas especies resisten más, ¿verdad? Entonces, también vamos a entender la diversidad biológica, que es el número de variabilidad de organismos vivos presentes en un determinado ecosistema. En la actualidad, estas están disminuyendo rápidamente a causa de las actividades humanas, es decir, la destrucción del hábitat, contaminación del aire, del suelo, contaminación del mar, de ríos, etcétera, etcétera. Actualmente la mayor parte de las especies se enfrentan a la extinción y están en peligro de la misma, a la destrucción de sus hábitats naturales, como les vengo explicando. Algunas especies que han desaparecido parcial o totalmente pueden mencionarse en nuestra región son el ara macao o guacamaya, es nativa del Salvador y se ha extinguido a causa de la deforestación. Esta especie ocupa los árboles para anidar y alimentarse. Aún se observa en otros países centroamericanos como Guatemala. También los lipotes, Vexillidae, delfín chino del río Baiji, pertenecía a una especie de delfín a agua dulce. En el año 1979 el gobierno chino lo declaró en peligro de extinción. En el año 1983 su caza se declara ilegal. 3 años después se encuentran solamente 300 ejemplares aproximadamente. Finalmente, en el año 2007 se realizó una expedición conformada por científicos de Japón, China, Suiza, Estados Unidos, sin encontrar ningún espécimen. Se fue
declarado extinto. Ya como cierre, podemos ver o observar, en estas condiciones no podemos formar equipos, pero sí hay que elaborar un listado de los principales problemas medioambientales que se han observado en su comunidad. Hay que seleccionar el principal problema, hay que definir las causas y las consecuencias que afectan a los organismos vivos y hay que proponer ciertas soluciones medioambientales encaminadas a un trabajo comunitario y participativo. Puede ser algún tipo de medidas, ¿verdad? Como cobrar, el hacer mal uso o mal manejo de desechos sólidos, o puede ser también algún tipo de solución, ¿verdad? Como campañas de limpieza, reciclaje, reutilizar, reducir, etcétera, etcétera. Ok, espero hayan aprendido bastante con esa clase. Bendiciones abundantes.